Bendiciones en esta hermosa mañana. Le damos la bienvenida a cada uno de los que nos sintonizan a través de Radio Ebenecer, la estación que te fortalece, y les saluda la hermana Iriselis Cartagena, y damos gracias a Dios por el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, y siempre damos gracias al Padre porque no importa el tiempo que estemos pasando, tenemos que agradecer al Señor. Y hoy continuamos con este viaje a través de las Escrituras, aprendiendo de la vida y obra de mujeres de la Biblia, mujeres como tú y como yo, que también pasaron por situaciones, pruebas, dificultades, y aún así el Señor estuvo ahí con ellas. Estas mujeres nos enseñaron lo que es el poder de la fe, la obediencia, el permanecer creyendo en el Señor, aún en medio del desierto por el que estaban pasando. Y nosotros a veces humanamente nos desesperamos porque no vemos que el Señor esté obrando, pero recordemos que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, y lo que tal vez para nosotros sean años, para el Señor pueden ser segundos, minutos, días. Y tenemos que ser pacientes aún en medio de las situaciones. Sé que no es fácil porque nos desesperamos humanamente, pero de eso se trata la fe. Creer es la certeza de lo que creemos, la convicción de lo que no podemos ver. Así que creamos en el Señor, tengamos la fe y la confianza de que el Señor está obrando en medio de nuestra situación, en nuestra circunstancia, y no nos desesperemos, porque la desesperación produce que dañemos el propósito que Dios tiene con nosotros, y que eso que tal vez le estamos pidiendo no llegue en el tiempo que Dios quiere, sino que lo vamos a atrasar y no va a llegar de la manera que Dios estableció. Él siempre cumple sus promesas, pero nosotros humanamente, ¿verdad? Cuando nos desesperamos, dañamos muchas cosas que el Señor tiene con nosotros. Y Él tiene propósito en la vida. Fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre para un propósito. Ya Él nos había escogido para algo. Así que creamos, ¿verdad? Vamos a creer en ese propósito que Dios tiene. Y no nos minimicemos, sino más bien creamos en ese valor que Dios nos ha dado como mujeres virtuosas que somos, y vamos a ponernos en las manos del Señor. El Señor siempre nos va a llevar a lugares que tal vez no entendamos, pero Él sí sabe lo que está haciendo y Él tiene ya algo preparado. Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a soltar solos, Él nos va a preparar, nos va a capacitar y va a estar ahí en todo tiempo y en todo momento. Pongámonos en las manos del Señor, dispuestos a trabajar para Él, dispuestos a ser obedientes para Él, para que podamos ver el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de una mujer que fue llamada Madre de Naciones. Una mujer que, a pesar de sus circunstancias y de los errores que cometió, creyó en la palabra que Dios había depositado en su vida y pudo ver el cumplimiento de esa palabra en ella. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé las fuerzas para poder continuar, ¿verdad?, caminando en fe. Y si tienes una petición, ponla delante del Señor, creyendo siempre que Él va a contestar en su tiempo perfecto. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Padre amado. Gracias por tu amor y misericordia cada día. En esta mañana, Señor, te pido por cada persona enferma, Padre amado, y que seas tú sanando cada cuerpo. Que puedan sentir, Señor, tu sanidad, Padre amado, en esta hora. Te pido, Señor, que nos guíes en este caminar y que podamos ser pacientes y esperar tus promesas, Señor, en tu tiempo. Que nuestras circunstancias, Padre, no determinen nuestra fe y que podamos ser obedientes a ti en todo tiempo. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y acompáñenme en esta mañana. Vamos a estar leyendo
3 capítulos, no completos, algunos versículos, y el primero va a ser Génesis 18, del 9 al 15, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y en el capítulo 21 vamos a leer, y dice: vistió Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y en el capítulo, en Hebreos capítulo 11, leemos así: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y voy a repetir esta última oración: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Crees tú en esta mañana que es fiel quien te ha prometido? Esta pregunta háztela en tu corazón. ¿Realmente has creído que es fiel quien te ha prometido? Sara creyó que era fiel el Señor, y es por eso ella se mantuvo, ¿verdad? Ahí, a pesar de lo que estaba viviendo. Dios derramó en Sara su gracia y demostró su poder, que desafía toda lógica humana. Él la escogió para ser la portadora del hijo de la promesa, de donde vendría el Mesías prometido. Dios convierte a una mujer estéril, avanzada en edad, en una mujer fértil, una mujer a la cual Dios cambia el nombre de Sarai, que significa princesa, para Sara, que significa madre de todas las naciones. Aquí podemos ver que para Dios no hay absolutamente nada imposible. La historia de Sara en la Biblia comienza cuando ella, junto con su esposo Abraham, emprenden un viaje desde Ur hacia la tierra de Canaán. En este momento todavía Sara aún se llamaba Sarai. Ellos se encuentran con diversas dificultades durante su camino, pero Dios le promete que Abraham será un padre de muchas naciones y que tendría un hijo
de su propia sangre. Como prueba de su fe y a pesar de ser estéril, Sara acompaña a Abraham en su travesía y enfrentan juntos los desafíos que se le presentan en el camino. Pero a medida que pasaba el tiempo, Sarai comenzó a perder la esperanza de tener un hijo propio. Y podemos ver en Génesis 16, capítulo 2, como el no haber podido tener hijos había generado en ella una gran angustia, y nos habla que y en su desesperación por no tener descendientes, Sarai le pidió a Abraham que se acostara con su sierva Agar para poder tener un hijo a través de ella. Sin embargo, esta no era la promesa de Dios, sino solamente una solución humana a la esterilidad de Sara. Aquí podemos ver cómo Sara, a pesar de su fe en Dios, cayó en la desesperación causada por una situación que no podía controlar. ¿Cuántas veces nosotros, aún con fe, aún creyendo en el Señor, permitimos que la desesperación en nuestra vida nos controle y vamos a querer resolver la situación nosotros mismos? Y en lugar de confiar en el plan divino, ella se aferró a una solución humana para resolver su problema. Cuando nos queremos aferrar a nuestras propias soluciones, sabemos que vamos a dañar ese propósito. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo enfrentamos nosotros las situaciones difíciles en nuestra vida. Es fácil perder la fe y la esperanza cuando las cosas no salen como esperamos y buscamos soluciones humanas para resolver nuestros problemas en lugar de confiar en Dios. Sarai y Abraham no esperaron a que Dios mostrara su voluntad en la situación, sino que tomaron una decisión basada en sus propias ideas y planes. ¿Cuántas veces nosotros no tomamos decisiones basadas en nuestras ideas y basadas en lo que nosotros creemos que está bien? Debemos recordar que a menudo nuestras soluciones propias no están de acuerdo con los planes de Dios y que necesitamos confiar en su guía en todo momento. En momentos de desesperación es importante recordar que Dios está siempre con nosotros y que tiene un plan para nuestra vida, incluso cuando no podemos verlo. Debemos buscar siempre su dirección en la oración y la lectura de la palabra. Y yo les tengo que decir que cuando buscamos la dirección del Señor, oramos y buscamos en su palabra, el Señor nos va a guiar. El Señor nos va a hablar. He sabido experimentar en momentos de angustia, de desesperación, de tristeza, ir delante del Señor en oración y luego leer en su palabra y encontrar respuesta, encontrar palabras de aliento a mi vida y de dirección para darme cuenta de que no vale la pena desesperarnos, sino que mantenernos pacientemente y confiar en el Señor. En Génesis 17, Dios hace una promesa a Abraham. Aquí podemos ver ya la promesa que Dios le hace a Abraham. Y aquí es donde cambia el nombre de Sarai a Sara. Dios le dice que Sara será madre de reyes y que nacerá de ella una nación. A pesar de su avanzada edad,
Sara recibe esta promesa y continúa confiando en las promesas divinas a pesar de las circunstancias en las que estaba. Finalmente podemos ver que Dios hizo un milagro y Sara concibió y dio a luz a Isaac, cumpliendo así la promesa divina de hacer de Abraham una gran nación. El nacimiento de Isaac fue un momento de gran alegría y significado no solo para Sara y Abraham, sino también para el pueblo de Israel en general. A través de Isaac, la descendencia de Abraham se multiplicó según lo prometido por Dios. La vida de Sara en la Biblia es una historia de fe y esperanza que nos enseña lecciones sobre la paciencia y confianza en Dios, en cómo mantener la fe y la paciencia incluso frente a los obstáculos aparentemente insuperables. Debemos tener fe en Dios y permanecer fieles a sus promesas. En medio de las luchas y las dificultades de la vida debemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros. Podemos buscar fuerza y consuelo en su palabra y confiar en que Él nos ayudará a superar cualquier obstáculo. También debemos ser pacientes y perseverantes. A veces puede parecer que Dios no está escuchando nuestras oraciones o que sus promesas no se cumplirán. Sin embargo, debemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que todo ocurrirá en su tiempo. Sara tuvo que esperar muchos años para ver cumplir la promesa de tener un hijo, enseñándonos a confiar en el tiempo de Dios. Y a veces, como Sara, intentamos hacer las cosas a nuestra manera, cuando parece que Dios no está actuando como cuando Sara dio a su sierva Abraham. Esto solo trae conflicto y dolor. La vida de Sara muestra la gracia y misericordia de Dios, pues Sara también tenía debilidades y cometió errores así como nosotras, pero también tenía características que fueron resaltadas en su vida y que fueron de bendición. Esto nos dice que a pesar de nuestras fallas e imperfecciones o impaciencias, Dios sigue siendo fiel y cumple sus promesas. Por encima de todo es la gracia de Dios que brilla a través de la vida de Sara. A pesar de sus errores, Él la amó, la bendijo y la usó para cumplir con su plan divino. Aún con nuestras imperfecciones podemos ser instrumentos de la gracia de Dios. No importa, ¿verdad?, cuán imperfectas nos podamos ver o tal vez nos consideremos incapaces de algo, el Señor aún así tiene un plan. El Señor aún así nos va a utilizar para sus propósitos. No te quites valor ante el Señor. Tú tienes un valor incalculable delante del Señor. Y Él no se va a fijar en tus errores, sino en tus virtudes. Y Él va a hacer de ti una mujer virtuosa y te va a usar para propósitos grandes y especiales en su vida. El Señor tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros. Para todos nosotros que estamos muchas veces en las batallas de la fe, no olvidemos que Dios es fiel, que cumple sus promesas. Lo hizo con Sara y Abraham y lo ha hecho con nosotros. A través de ese hijo y otro hijo vino Jesucristo a salvarnos de la condenación. Dios es fiel
y siempre ha sido fiel con nosotros los inmerecedores. Aunque no merezcamos, aún así el Señor es fiel con nosotros. Confía, mujer de Dios, confía en el Señor y que tu fe sea fortalecida cuando estudias la palabra, así como mi fe se ha ido fortaleciendo a través del estudio de la palabra. He podido ver que aunque a veces, claramente, ¿verdad? Humanamente, he sentido un poco de debilidad y tristeza, pero recuerdo cada una de estas mujeres y lo que Dios hizo con ellas y creo que Él es fiel. Él es fiel a lo que promete. Y esta palabra me ha fortalecido aún en medio de mi debilidad. Bien dice la palabra, ¿verdad? El Señor se fortalece en medio de nuestra debilidad. Él nos da fortaleza en medio de nuestra debilidad y que podamos continuar estudiando la palabra del Señor para poder seguir fortaleciéndonos a través de ella. Que esta historia de Sara y Abraham pueda renovar tu compromiso con el Señor. Saca tiempo y lee esta historia a profundidad para que puedas ver cuán grande y poderoso es el Señor. Y cuando el mundo está diciendo que confíes en todo, en tu propia fuerza, en las fuerzas del mundo y en tu instinto, tú confía en el Señor. Él hará en su tiempo. No confiemos en nuestras propias fuerzas. La fe en el Señor debe ser a su manera y bajo sus términos, no bajo a los nuestros. Pero nosotros que conocemos la gracia del Señor y su palabra, esperemos en el Señor bajo sus términos y despojémonos de la fe a nuestra medida. Abraham tuvo que esperar los términos del Señor porque en los suyos se había equivocado y mucho. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en nuestros propios términos, en nuestras propias decisiones y en nuestros propios pensamientos cuando creemos que es lo correcto? Que Dios sea fiel no quiere decir que nos va a obtener, que vas a obtener lo que tú quieres o lo que tu corazón anhela. A veces nuestros anhelos o deseos están mucho más allá de los planes preciosos de su voluntad y de la santidad del Señor. Los planes que nosotros tenemos no son los planes que el Señor tiene. Como hablaba yo en uno de los devocionales, el camino que al hombre parece derecho, a fin es camino de muerte. No todo lo que nosotros creemos que es el camino correcto es el camino que realmente Dios quiere para nosotros. Así que esos planes que a veces tenemos y trazamos en nuestra vida probablemente no son los planes que Dios tiene para ti. Y muchas veces nos equivocamos y pensamos que la fe es esperar lo que nosotros hemos pedido y tan solo dejamos que Él decida cuándo. Y esto es erróneo. La fe es que aceptamos y nos regocijamos en que Dios sí sabe lo que realmente es bueno para nosotros. No todo lo que vamos a pedir al Señor realmente es bueno para nosotros. Y que como Padre amoroso nos dará eso a su tiempo. Así que no todo lo que le vamos a pedir al Señor, el Señor nos los va a dar, porque no es el plan de Dios. Muchas veces la fe será la renuncia a las cosas que realmente estamos haciendo mal o esperamos mal o pedimos mal. Muchas veces pedimos mal y esperamos cosas que no son las que Dios quiere. Y el Señor nos va a pedir que renunciemos a eso y no lo vamos a entender porque es que no es el plan de Dios para nosotros. La fe no es bajo nuestros términos, sino bajo su voluntad y propósito. Dios es fiel y la cruz es la prueba más grande. Confía plenamente en el Señor
y que tu fe sea la que agrada y espera verdaderamente en el Señor. Les comparto este versículo de 2 de Corintios 5, del 6 al 7, y dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Y no olvidemos de creer que Dios es fiel y que Él nos va a dar lo que ha prometido. Los dejo con esta frase que dice: la fe te da alas para volar alto y alcanzar aún lo imposible. Gracias por acompañarme una vez más y será hasta el próximo sábado, donde estudiaremos y aprenderemos de la vida de otra mujer, una mujer como tú, una mujer como yo. Sigan escuchando Radio Ebenecer, la estación que te fortalece. Que tengan un hermoso y bendecido día.